Audiencia, buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal les fue? ¿Ya están listas para escuchar algunas historias de terror? Esta noche, en este nuevo episodio, les voy a contar algunos relatos que han ocurrido aquí, en la Ciudad de México. Historias de taxistas, pasajeros del metro, policías y otros testimonios que hasta el día de hoy no tienen explicación. Historias que sucedieron en calles que muchos de ustedes quizá conocen, en lugares por donde quizá ya han pasado, o incluso donde han estado completamente solos. Así que pónganse cómodos, olvídense un momento del estrés, y si estás trabajando o manejando, aquí te acompaño. Mi nombre es Santiago. Comencemos. ¿Han escuchado que dicen que en el metro existen fantasmas? Pues yo les voy a contar una historia. Mi nombre es Juanita. Trabajo por la zona de Garibaldi y casi siempre salgo tarde. Tan tarde que muchas veces me toca agarrar el último metro o el penúltimo. Ya me acostumbré a los vagones vacíos, al ruido, a la sensación de que ya no hay nadie en el vagón. Y aunque siempre había escuchado historias del metro, nunca pensé que me tocaría vivir algo así. En mi trabajo hay compañeros que siempre cuentan cosas. Al principio uno lo toma como entretenimiento para hacer más llevadero el turno, pero con el tiempo algunas historias se quedan. Por ejemplo, hay un muchacho en el turno que se llama Hugo. Él vive hacia el norte y siempre toma la línea amarilla, la del Politécnico. Dice que su rutina es la misma. Se sube en Politécnico, avanza 2 estaciones, se baja en La Raza para transbordar. Pero la estación de en medio es Instituto del Petróleo, y algo le pasó ahí, algo que todavía no puede explicar. Dice que una mañana, porque pasó en la mañana, tomó el metro de Politécnico como siempre. Había gente en el andén, todo normal. Se cerraron las puertas y el metro avanzó. Llegaron al Instituto del Petróleo. Se abrieron las puertas, la gente subió y bajó, y después se cerraron. Hasta ahí todo bien. La siguiente estación ya era donde él se tenía que bajar. Así que se levantó del asiento, se acercó a la puerta y esperó. Pero cuando el metro llegó a la siguiente estación y se detuvo, se abrieron las puertas. Ahí volvió a ver el letrero. Instituto del Petróleo. Había llegado otra vez a la misma estación que había pasado. Pensó que se había confundido, pero no era así. Era la misma estación. Dice que no fue la única vez, que le pasó varias veces y que incluso las personas dentro del vagón se daban cuenta. Otras decían que sí se había repetido y otros optaban por decir nada. Algunos prefieren ignorar estas cosas raras. Otra compañera también nos contó algo. Ella toma la línea que va de Tacubaya a Pantitlán. Y una noche, casi a las 11, iba viendo por la ventana las vías del metro. Habían entrado a un túnel. Cuando pasó por Jamaica, vio a una persona caminando sobre las vías como si nada. Eso ya era raro. Pero lo peor fue que cuando se quedó viendo, esa persona se empezó a desvanecer, poco a poco, como si estuviera hecha de neblina, hasta que simplemente dejó de verse. Yo escuchaba estas historias y la verdad se me hacían interesantes, pero no las creía. Siempre pensé que todo tenía una explicación, hasta lo que me pasó. Hace 2 meses exactamente. Era una noche normal. Había salido tarde del trabajo, como siempre. Casi ya era medianoche, así que me apresuré para alcanzar el metro. Entré por Garibaldi y tomé la línea. Sabía que tenía que transbordar. Eran muchas estaciones hasta llegar a la UAM. Esa era mi parada. Ya estaba acostumbrada. Desde que me subí noté que no había mucha gente, pero eso era normal a esa hora. El metro avanzaba y en cada estación se bajaba más y más gente. Poco a poco el vagón se fue vaciando, hasta que por la estación Apatlaco se bajó la última persona y me quedé sola, completamente sola en el vagón.
No le di importancia. Me senté, saqué mi celular y me puse a ver algunas cosas. El ruido del metro, ese sonido constante, me empezó a arrullar. Sentía como los ojos se me iban cerrando poco a poco, como si me fuera a quedar dormida. Y entonces escuché una voz. Oiga, me perdí. ¿Me puede ayudar? Abrí los ojos de golpe porque no había nadie más en mi vagón. Cuando abrí los ojos vi que era una niña, como de unos 5 años, chiquita, con un overol azul y 2 colitas. Estaba parada frente a mí. ¿En qué momento se subió? Eso fue lo primero que pensé, porque yo estaba segura de que estaba sola. No había visto a nadie más entrar. Pero ahora ahí estaba. Me preocupé, porque no había nadie más, y a esa hora. ¿A dónde vas?, le pregunté a aquella niña. Me dijo que a la UAM. Era el mismo destino que yo. Eso me tranquilizó un poco. Mira, yo voy para allá. Cuando lleguemos te bajo y buscamos un policía. Él sabrá qué hacer. Eso le dije. Ella solo asintió, para después sentarse a un lado de mí. Seguimos avanzando, pasamos varias estaciones y lo raro es que nadie se subía, ni una sola persona. El vagón seguía vacío, solo ella y yo. Pasamos Cerro de la Estrella y la siguiente ya era nuestra, así que me levanté. Ya vamos a llegar, levántate, le dije. Yo me adelanté a la puerta. Fueron unos pasos nada más, 2 o 3. Y cuando volteé a verla, ya no estaba. El asiento estaba vacío, no había nadie. Ni en el vagón, ni en el piso, ni en ningún lado. La niña había desaparecido. Sentí un frío que me recorrió todo el cuerpo, un escalofrío horrible. Volteé a todos lados, buscando, pensando que tal vez se había escondido. Pero no había dónde. Esos vagones no están conectados. Las puertas estaban cerradas, no pudo haberse ido. En ese momento me acordé de las historias que se cuentan aquí. Y por primera vez sentí miedo de verdad. El camino hasta la siguiente estación se me hizo eterno. No quería voltear, pero tampoco podía dejar de hacerlo. Sentía que en cualquier momento la iba a ver otra vez, sentada o parada o más cerca. Cuando el metro por fin se detuvo y abrió las puertas, no esperé y salí corriendo, como alma que lleva el diablo. No volteé hacia atrás, no quise saber si seguía ahí o no. Hasta el día de hoy sigo contando esta historia en mi trabajo. Muchos se sorprenden al escucharla y hasta quisieran que les pasara. Pero no es lindo. Desde esa noche no me he vuelto a subir tranquila al metro. Buenas noches, Santiago y audiencia. Te escucho casi diario mientras trabajo y nunca pensé que yo terminaría mandándote algo. Pero les voy a contar esto. Soy taxista aquí en la Ciudad de México desde hace más de 15 años. Y como se imaginarán, me ha tocado de todo. Borrachos, gente rara, parejas peleando, personas que suben calladas y se bajan sin decir ni una sola palabra en el viaje. Pero hay una experiencia, una en particular que cada abril me vuelve la cabeza como si hubiera sido ayer. En abril se cumplen 8 años exactamente de lo que pasó. Y fue por la zona de las lagunas de Tláhuac. Ese día había sido pesado. Tráfico, calor, gente desesperada. Ya saben cómo se pone la ciudad. Recuerdo que ya eran cerca de la 1 de la mañana. Y yo ya no quería seguir trabajando. Ya traía el cansancio en los hombros. Los ojos pesados me ardían. Y lo único que quería era llegar a mi casa, bañarme y dormir. Así que tomé el rumbo, ya directo, sin pensar levantar más pasaje. Pero ya ven cómo es esto.
Uno dice, ya no voy a levantar a nadie, y justo en ese momento alguien te hace la parada. Iba por una avenida sola, y vi a un muchacho como de unos 20 años. Me hizo la seña con la mano. Al principio dudé, porque ya era tarde y la zona no es precisamente tranquila. Pero lo vi y se veía normal, solo que venía medio tomado, no agresivo, más bien como desubicado. Me orillé, bajé el vidrio y le pregunté que a dónde iba. Me dijo una dirección, solo que implicaba pasar las lagunas de Tláhuac. Ahí dudé y le dije que no, que ya era demasiado tarde. Pero él me volvió a insistir. Me dijo que me iba a dar más dinero. Acepté. Esa zona ya la conocía bien, y yo ya había pasado por ahí cientos de veces, de día, de noche, solo o con pasaje. Nunca había tenido ningún problema, así que lo subí. Se sentó al lado de mí, y desde que arrancamos empezó a platicarme. Era de esos pasajeros que no se callan, pero tampoco molestan. Me empezó a contar que venía de una fiesta, que se había pasado de copas, y hasta se empezó a reír solo. Yo le seguía la plática, aunque un poco cansado, porque cuando alguien viene así es mejor mantenerlo tranquilo. Entre chistes y comentarios se nos fue pasando el camino, hasta que llegamos a esa parte, a las lagunas. Para quienes no la conozcan, es una carretera estrecha, muy larga, y a los lados solo hay agua y oscuridad. No hay nadie más. No hay casa cerca, no hay gente caminando, nada. Solo carretera y el reflejo del agua. Esa noche estaba específicamente sola. No venía ningún carro adelante ni atrás, solo nosotros. Yo seguía concentrado manejando y el muchacho seguía hablando. Yo estaba más atento al camino y fue en ese momento cuando lo vimos. A lo lejos, cruzando la carretera, un niño. Pasó corriendo un niño de un lado a otro. Fue rápido, pero claro. Los dos nos quedamos en silencio. Yo sentí cómo se me erizó la piel, y sin quitar la vista del camino le dije, «Oye, ¿viste lo mismo que yo?» Hubo un silencio de unos segundos. Pensé que ya estaba alucinando por el alcohol. Pero sí, fue un niño, ¿verdad?, me dijo. Yo asentí con la cabeza. Sí, fue un niño. En ese momento algo no cuadraba. ¿Qué hacía un niño a esa hora en medio de la nada? No habían casas, no había alumbrado, no había nada. Reduje la velocidad. Aquel muchacho también se quedó mirando hacia adelante, como esperando volver a verlo. Avanzamos unos metros más, muy despacio, buscando, pensando que tal vez era un niño de la calle, o que alguien lo había dejado ahí. Eso fue lo peor que pudimos haber hecho. Porque al ir avanzando lento, observando, lo vimos. Estaba detrás de un árbol, a un lado de la carretera, asomándose. Pero eso no era un niño de verdad. Se me heló el cuerpo al instante cuando lo vi. Él estaba asomado, pero se veía claramente. Era pálido, pero no un pálido normal. Era un tono azul, como cuando alguien deja de respirar, como cuando la sangre ya no le corre bien. Sus ojos no eran normales. Eran solo dos huecos vacíos. No tenía boca, no tenía facciones. Era como una cara incompleta, como si algo estuviera mal hecho. Él solo estaba ahí asomándose, mirándonos, sin moverse. En ese momento sentí un miedo que nunca había sentido en mi vida. No dije nada, solo grité y aceleré. Escuché también cómo mi pasajero empezó a gritar del susto. Empezó a maldecir. Yo escuchaba cómo respiraba agitado. Y aunque ya nos habíamos alejado, algo se empezó a sentir en el carro. Se sentía como alguien estaba atrás de nosotros. Ninguno de los dos se atrevió a mirar hacia atrás. Varios metros después, aquella sensación en el carro desapareció. Ya los dos íbamos en silencio. Nadie decía nada. El ambiente dentro del taxi cambió por completo.
Al muchacho, por el susto, se le había bajado hasta la borrachera. Ya no se reía, ya no hablaba, solo iba viendo hacia adelante, como con miedo de que algo viniera. Seguimos manejando hasta salir de esa zona, y cuando por fin vimos luces, calles, casas, sentí un alivio, pero el miedo no se fue. Llegamos a su destino, se bajó, y antes de cerrar la puerta me dijo: «Oiga, cuídese, no vaya ahorita a pasar por ahí». Solo le dije que no, pero eso era imposible. Me quedé ahí unos segundos con las manos temblando en el volante, pensando si regresarme por otro lado. Pero no había opción. Tenía que cruzar otra vez. No podía quedarme toda la noche ahí. Necesitaba llegar a mi casa a descansar. Pero les juro que ese camino de regreso ha sido el más largo de mi vida. Crucé las lagunas otra vez, sin mirar a los lados, sin bajar la velocidad, sin voltear, ni una sola vez. Cuando pasé por ahí otra vez esa sensación de miedo, esa sensación en el carro volvió. Claramente sentía como alguien estaba atrás de mí. Pero no volteé. Tenía miedo, pero no volteé. Metros más adelante, aquella sensación desapareció. Afortunadamente no vi nada más. Desde esa ocasión, cada vez que paso por ahí de noche, evito mirar hacia los lados, y si voy solo, evito mirar hacia atrás de mi carro. Audiencia, ¿qué les pareció esta historia que acabamos de escuchar? Antes de pasar a la siguiente historia, me gustaría saber algo de ti. ¿A qué hora escuchas estos relatos? ¿Es de noche, completamente a solas? ¿O quizá mientras trabajas o vas en camino a casa? Me encantaría leerte, así que déjalo en los comentarios. Y ahora sí, continuemos. Durante años me he guardado esta historia, pero creo que ya es momento de sacarla. Fui policía de la Ciudad de México, y esto que me pasó fue en el año 2007, cuando todavía estaba más joven, y llevaba apenas unos años en la corporación. Me tocó ver muchas cosas, peleas, accidentes, gente en situaciones muy duras, pero jamás me había pasado algo paranormal. Pero bien dicen que siempre hay una primera vez. Era una noche de octubre. Nos mandaron a varios elementos al centro histórico para resguardar durante toda la madrugada. Nos distribuyeron por zonas. A mí me tocó quedarme cerca del área donde están varios edificios antiguos, calles angostas y muy cerca de lo que alguna vez fue el exconvento de la Concepción. Yo ya había estado ahí muchas veces. Y aunque sí se siente pesada la noche, uno se acostumbra. Pero hubo dos cosas antes de lo que voy a contar. Dos cosas que en ese momento todos tomamos como locura. En dos ocasiones separadas llegaron personas en situación de calle. Llegaron días distintos, pero ambos contaban algo igual. Llegaban con nosotros temblando, desesperados, gritando. Uno decía que había visto un muerto, que una monja lo había despertado, solo para que viera su cara. Decía que no tenía la cara bien, que estaba deformada. El otro decía que una monja lo venía siguiendo por una calle, que él corría y cada vez que él volteaba, ahí estaba, justo detrás de él. Nosotros, sinceramente, no le creíamos. Pensábamos lo típico, que estaban drogados, que estaban mal. Los tranquilizábamos como podíamos, pero nunca pasó de ahí. Hasta esa noche. Nos organizaron en dos guardias, de 12 de la noche a 3 de la mañana, y de 3 a 6. A mí me tocaba la segunda, así que desde la medianoche me recosté un rato. Dormí hasta que me despertaron. «Hey, ya te toca». Eran las 3 de la mañana, era mi guardia. Me levanté con el cuerpo pesado, con los ojos cansados. Para despertar encendí un cigarro. El aire estaba frío, y el centro ya completamente solo, excepto nosotros. Yo estaba haciendo mi guardia cuando de pronto sentí algo.
alguien me comenzó a tocar el hombro. Yo volteé, y ahí estaba, una monja, vestida completamente de negro, con el hábito y el velo cubriéndole el rostro. No se le veía la cara, solo oscuridad debajo de la tela. Ella me habló, con una voz suave, dulce, tranquila. Disculpe, no sé dónde estoy, y quisiera llegar al exconvento. Me sacó de onda, pero no sentí miedo en ese momento. Pensé que era alguna monja normal, así que le di indicaciones. Le señalé la dirección, pero ella no reaccionó. Solo me dijo, ¿podría llevarme? Le dije que no podía moverme de mi punto, que estaba en servicio, pero en ese momento, en ese preciso momento, mi radio sonó. Y escuché la voz de mi jefe saliendo. Acompáñala donde te está indicando. Me quedé congelado, porque yo no había reportado nada. No había dicho nada por la radio y además mi jefe no estaba ahí. Estaba en otro punto del operativo. Tomé el radio y pregunté, «¿Confirma la orden?» Mi jefe respondió exactamente igual. «Acompáñala». No dudé más, era una orden. Les avisé a mis compañeros, o al menos eso creí. Les hablé, pero nadie reaccionó. Nadie me contestó. Pero aún así comencé a caminar con ella, siempre delante de mí. Nunca se le vio la cara. Intenté hacerle plática, preguntándole de dónde venía, por qué estaba ahí, pero respondía poco, cortante, y siempre con esa voz tranquila. Caminamos hacia una calle que se veía más oscura de lo normal. Y eso era raro, porque esas calles siempre están iluminadas. Llegamos a un punto de la calle en donde la oscuridad se comía todo. Volteábamos hacia atrás y solo se veía oscuridad. Hacia adelante lo mismo. Poco a poco se comenzaba a ver menos. Y es que llegué a pensar que la luz se había ido en toda la Ciudad de México. Así parecía. Saqué mi linterna y alumbré nuestro camino. Seguimos caminando, pero algo no estaba bien. Las calles se veían diferentes. Locales que yo conocía no estaban. Y habían otros que nunca había visto. Detalles pequeños pero suficientes para hacerme sentir que algo no encajaba. Seguimos caminando y fue entonces cuando todo cambió. Le hice otra pregunta a aquella monja. Cuando ella me respondió, su voz ya no era la misma. Era grave, pesada, como la de un hombre. Me detuve. Ella siguió avanzando y yo ya no quería acercarme. La alumbré con la linterna y ahí fue cuando lo vi. Ella no estaba caminando. Estaba flotando. Sus pies no tocaban el piso. Ella estaba deslizándose sin hacer ruido. Sentí un miedo que nunca he vuelto a sentir. Ni en operativos, ni en enfrentamientos con otras personas, nada se compara con eso. Me di la vuelta y empecé a caminar rápido. Luego empecé a correr. Quería solo salir de ahí. Pero entonces pasó lo peor. Cada vez que yo corría, la veía al frente de mí, pegada a las paredes, como si se estuviera deslizando sobre ellas. Yo la dejaba detrás y otra vez aparecía al frente de mí, sin ruidos. Solo estaba ahí esperándome. No sé cuánto tiempo estuve así, pero en algún momento salí de esa calle oscura y regresé al centro. Todo volvió, la luz, el ruido, mis compañeros. Pero yo ya no estaba bien. Estaba empapado en sudor, como si me hubieran echado agua. No podía respirar bien, intenté hablar, pero no me salían las palabras. Me llevaron con los demás y luego me revisó la médica. Decían que estaba alterado, que eran los nervios. Cuando me calmé, intenté entender lo que había pasado. Lo primero fue hablar con mi jefe. Le pregunté la orden y me dijo algo. Yo no te di ninguna orden, ni hablé contigo por radio.
Esto me dejó peor. Lo segundo, mis compañeros. Nadie me había escuchado avisar que iba. Pero sí, me vieron irme. Dicen que me fui caminando, solo, como ido, sin hablar. Y lo tercero, fue lo que encontré después. Buscando respuestas llegué a una leyenda, la de una monja del antiguo convento de la Concepción. Según dice la leyenda, que fue obligada a vivir ahí, que intentó escapar y que murió encerrada. Desde entonces aparece en esas calles de noche, buscando regresar. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que pasó. No sé si aluciné, no sé si fue esa cosa que me sacó de mi realidad y me metió en la suya. Audiencia, esta leyenda del centro histórico es completamente real. Y yo soy testigo de esto. ¿Ustedes creen en las brujas? Este testimonio no es mío directamente, es de mi mamá. Ella me lo ha contado desde que yo era un niño. Y con los años entendí que no era una historia para asustarnos nada más. Era algo que realmente vivieron. Mi mamá creció cerca del Cerro de la Estrella, pero no como está ahora. Esto fue por ahí de 1970, en una Ciudad de México antigua, cuando esa zona todavía era semirural. No habían calles pavimentadas, eran de tierra. No había luz eléctrica en esa zona. No había drenaje, no había prácticamente nada. Solo casas separadas, monte y el cerro. Cuando mis abuelitos llegaron a vivir ahí, todo era muy diferente. Ellos venían con la idea de empezar de cero, de construir poco a poco, y al principio así fue. Vivían en una casa sencilla, de materiales básicos, y en la noche se alumbraban con velas. Los primeros meses no pasó nada raro, todo era tranquilo, silencioso, demasiado. Pero con el tiempo las noches comenzaron a cambiar. No era algo constante, eso es lo que más los inquietaba. Podían pasar semanas, incluso meses y nada extraño, y de repente volver. Lo primero que escucharon fueron risas. Risas de mujeres, muchas, no una, no dos. Eran demasiadas. Y siempre se escuchaban en la madrugada. Los tres las escuchaban. Mi mamá, mi abuelita, mi abuelo. Aquellas risas los despertaban. Y lo más extraño es que venían del cerro. Obviamente por miedo nadie salía. Se quedaban dentro, en silencio, solo escuchando con miedo. Pero no eran los únicos. Los vecinos también comenzaron a hablar de eso. Decían lo mismo, que en las madrugadas se escuchaban risas en el cerro y algunos sin dudarlo decían que eran brujas. Mi mamá tenía como 12, 13 años cuando le tocó verlas. Una noche se despertó. Tenía que ir al baño, pero el baño no estaba dentro de la casa, estaba afuera, en el patio. Así que tomó una vela, la encendió y salió. El aire frío le pegó en la cara y en el pecho. Cerró un poco más su chamarra y comenzó a caminar, cuidando la flama del viento, para que no se apagara. Todo estaba oscuro, solo la luz de la vela y el silencio. Llegó al baño, entró, y cuando estaba a punto de salir, comenzó a escuchar risas, otra vez. Pero ahora eran más fuertes, más cercas, más claras. Se quedó quieta, escuchando nada más. El corazón le empezó a latir rápido. Sabía de dónde venían, del Cerro de la Estrella. Ella se acercó a la puerta y empezó a abrirla poco a poco, muy despacio. Antes de salir apagó la vela. Se asomó y levantó la vista. Arriba en el cerro no habían personas, no habían mujeres. Eran bolas de fuego, varias, muchas, flotando, moviéndose. Algunas subían, otras bajaban, otras giraban, y algunas chocaban entre sí.
Y cuando aquellas cosas chocaban, se escuchaban las risas. Era como si estuvieran jugando, como si se persiguieran, como si se divirtieran. Iluminaban el cielo, el cerro se veía diferente, vivo, pero no de una forma normal. Mi mamá se quedó viéndolas. No se movía, no corrió. Solo estaba ahí, observando aquellas cosas, aquel misterio. Dice que no podía dejar de verlas, que era como si algo la mantuviera ahí. Hasta que escuchó su nombre. Un grito, pero bajo, como susurrado. Helen. Hey, vente para acá ya. Ese era mi abuelo. Desde la puerta de su casa empezó a gritar. Ella reaccionó y empezó a moverse, pero no se levantó de golpe. Se fue a gatas sin dejar de mirar hacia el cerro, sin perderlas de vista. Las bolas de fuego seguían ahí, moviéndose, riéndose, jugando. Cuando llegó a la puerta, mi abuelo la tomó del brazo y la metió, cerró la puerta. Los dos se quedaron en silencio, respirando, agitados. ¿Sí las viste? Mi abuelo le dijo. Son bolas de fuego, le respondió mi mamá. Le comenzó a explicar que esas cosas eran brujas. Desde esa noche, para mi mamá todo había cambiado, porque ya no eran solo risas. Ahora sabía qué había allá arriba. Las brujas no aparecían siempre, se iban meses. Y cuando uno pensaba que ya no volverían, regresaban. Y cuando regresaban eran peor. Las risas eran más fuertes, más constantes. Muy pocas veces se atrevieron a salir los tres. La mayoría de las veces solo escuchaban desde adentro. Pero cada vez que las veían era lo mismo. Bolas de fuego, moviéndose, chocando, riendo. Con los años la zona empezó a cambiar. Llegó más gente, más casas, luz, y poco a poco dejaron de aparecer aquellas cosas. Las risas se apagaron, las noches volvieron a ser normales. Pero mi mamá hasta la fecha siempre se acuerda de ellas. Antes de pasar a la última historia, no olvides dejar tu like y si aún no estás suscrito, suscríbete. Si quieres enviar tu relato, puedes escribirme al correo que aparece en pantalla. Y ahora sí, yo me despido y nos vemos pronto en un nuevo episodio. Buenas noches. Chao. No sé si contarles esta historia, pero aquí va. Tengo 40 años y esto que voy a contar me pasó ya hace bastante tiempo. Pero hasta el día de hoy no me gusta recordarlo. Yo vivo en la Ciudad de México, en la delegación Gustavo Amadero, muy cerca de las faldas del cerro del Chiquihuite. Cuando llegué ahí no era como ahora. Hace más de 20 años esa zona estaba prácticamente vacía. No habían tantas casas ni calles bien formadas. Era solo terreno, piedra, monte. Mi ex esposo y yo en ese entonces rentábamos en Tlalpan, pero la renta cada vez se nos hacía más pesada. Y como yo ya tenía ese terreno, que me lo había dejado mi papá, decidimos arriesgarnos. Aunque sea poco a poco, pero ya es nuestro, decíamos. Así que nos fuimos. Construimos lo básico, paredes de bloc, un cuartito, una pequeña cocinita, pero no nos alcanzaba para la loza. Así que pusimos lámina de fierro. No era lo ideal, pero era lo que podíamos hacer. Recuerdo perfectamente la primera noche. Estábamos cansados, ilusionados también, pero también nerviosos, porque todo estaba muy solo. No le temíamos a los fantasmas, ni por la mente nos pasaba eso. Era más bien la inseguridad. No habían vecinos cerca, no había ruido, no había nada. Esa noche me costó trabajo dormir. Y cuando por fin me quedé dormida, pasó esto. Comencé a sentir que no me podía mover. Abrí los ojos, pero mi cuerpo no respondía. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido. Y entonces lo vi.
En la parálisis del sueño vi a un hombre. Estaba encima de mí presionándome el cuerpo. Podía sentir su peso, su presencia, su cara. Era arrugada y me quedaba viendo fijamente. Yo quería moverme y quitarlo, pero no podía. Fue una desesperación horrible, hasta que de repente desperté. Me levanté de golpe, sudando, con el corazón acelerado. Pensé que había sido una pesadilla, pero no fue la única. Las noches siguientes pasaba lo mismo. A veces no era el mismo escenario, pero siempre era él, el mismo anciano. Se me subía el muerto. Pero no era como lo cuentan, normalmente, porque yo lo veía. No era solo una sensación, era una figura. Y no solo en la noche, también me pasaba en las tardes. Hubo días en los que yo me recostaba tan solo un ratito, y cuando me quedaba dormida, despertaba sin poder moverme. Daba igual la posición en la que me encontraba. Y lo veía. Veía cómo las puertas se abrían, lentamente, y él entraba, caminando despacio hacia mí, sin hacer ruido, solo avanzando, hasta quedarse a un lado de la cama, o justo enfrente de mí. Eso me empezó a afectar mucho. Yo ya no quería dormir. Me daba miedo apagar la luz, incluso de día. Me sentía observada. Mi esposo me decía que eran nervios, que era el cambio de la casa, que me iba a acostumbrar. Pero yo sabía que esto no era normal. Así pasaron varios días, hasta que de la nada dejó de pasar. Ya no lo veía, ya no se me subía el muerto. Y por un momento pensé que todo había terminado, que mi esposo tenía la razón. Pero no. Aquí comenzaba apenas lo peor, porque después de eso empezaron los sonidos. Mi esposo trabajaba todo el día y llegaba como a las 10 u 11 de la noche, así que yo pasaba muchas horas sola, y era justo en ese momento, a las 9 de la noche, cuando todo empezaba. Se escuchaban pasos en la cocina. Al principio y las primeras veces yo pensaba que era él, mi esposo, que había llegado temprano. Escuchaba cómo alguien caminaba, cómo se movían las cosas incluso. Y yo le hablaba. ¿Ya llegaste? Pero nadie me respondía. Me levantaba e iba a ver, y no había nadie. Nada, todo estaba igual. Eso empezó a repetirse, día tras día, y cada vez los pasos se escuchaban más claros, más firmes. Algunas veces yo estaba en la cocina, y se escuchaban los pasos en mi cuarto, como si alguien estuviera caminando ahí. Esto me empezó a dar mucho miedo. Esto ya no era un sueño, yo ya estaba despierta. Una noche, como a las 10, escuché algo diferente. Escuché claramente cómo alguien abrió la puerta principal, el sonido del seguro, el rechinido, y luego cómo la cerraban fuerte. Y después los pasos, entrando, caminando hacia la cocina. En ese momento yo estaba completamente segura de que era mi esposo. Me levanté con ese alivio. Pero cuando salí, no había nadie. La puerta estaba cerrada y la casa vacía. Ese día me quebré. Me senté y me puse a llorar del miedo. No sabía qué estaba pasando, no entendía nada. Minutos después llegó mi esposo y me encontró así, asustada, llorando. Le conté todo. Y aunque él trató de tranquilizarme, yo veía en su cara cómo también estaba empezando a dudar. Los pasos duraron así algunos días más, y luego así como llegaron, se fueron. Pero lo que vino después fue lo peor que vimos ahí, porque como te digo, nuestro techo era de lámina. Una noche como a las 2 de la mañana pasó. Empezamos a escuchar algo, arriba de las láminas. Habían pasos caminando, eso era imposible. Esas láminas no aguantaban el peso de una persona. Y además, ¿quién iba a estar arriba a esa hora? Mi esposo se levantó y salió. Yo me quedé adentro, con un miedo que no puedo explicarlo.
Escuché que abrió la puerta y luego nada. Pasaron unos segundos y de pronto escuché el grito fuerte de mi esposo y entró corriendo, cerró la puerta de golpe y se quedó ahí, respirando agitado, y yo le pregunté que qué había visto. Él no me quería decir, se quedó callado, como si no supiera cómo explicarlo. Poco después me contó. Me dijo que no era una persona. Era como un anciano, pero muy, muy largo, más de 2 metros, muy delgado, con sombrero y un zarape. Era todo lo que había visto. Él estaba caminando ahí en la oscuridad. Dijo que se movía grotescamente. En el momento en que mi esposo regresó, los pasos se detuvieron. Aquellos pasos en el techo siguieron, quizá 2 semanas, pero después otra vez, así como llegaban las cosas se iban. Ambos vivíamos con miedo, no dormíamos bien, siempre atentos, esperando que empezara otra vez. Después de los pasos en el techo, siguieron los pasos en el patio. Era lo mismo. Nunca nos quisimos asomar. Era él, aquel viejito. Todo se terminó definitivamente cuando llegó una familia a vivir al terreno de al lado, unos vecinos. Desde ese momento todo cambió. Los pasos desaparecieron, los ruidos se fueron. Las noches volvieron a ser normales. Nunca supimos qué era aquel ente, ni por qué pasó. Esta fue mi historia, audiencia. Buenas noches.